Bienvenida a Vivir Encarnada, un espacio para traer la espiritualidad a la vida cotidiana, integrando la canalización, los registros akáshicos y la conciencia espiritual en lo que vivís todos los días. Soy Flor y en cada episodio te acompaño a bajar el cielo a la tierra, para que tu espiritualidad deje de ser algo separado y empiece a vivirse en cada decisión, vínculo y experiencia. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, el episodio 4 de Vivir Encarnada. ¡Qué emoción! No puedo creer que estemos en el episodio 4. Espero que estés disfrutando de los episodios tanto como yo estoy disfrutando de grabarlos. Ya siento que estamos conectados, que es un espacio donde ya estamos dialogando. Así que me encanta y te agradezco que estés acá de nuevo. Y hoy quiero hablarte de algo que muchos atravesamos todavía en la espiritualidad, en todos los ámbitos de la vida, y de lo que considero que no se habla tanto, que es de las crisis emocionales, vinculares, económicas, la soledad como crisis, o esa sensación profunda de que nadie viene a sostenerte. Vamos a hablar de todo tipo de crisis. Pero sobre todo, la premisa, si se quiere, es que la crisis no es un error. Vamos a hablar un poco de por qué se dan las crisis, qué significan. Porque esto es lo primero que quiero decirte, que no considero que las crisis sean un error. Y eso es porque realmente muchas veces creemos que cuando estamos en crisis en alguna área de nuestra vida, es porque debemos haber hecho algo mal. Esto es lo primero que pensamos. Que si estamos solos, desbordados o sin respuestas es porque o no manifestamos bien o no somos suficientes o no estamos alineados. Pero quiero decirte algo con mucha claridad. Las crisis no son errores del camino. Las crisis son umbrales. Las crisis son portales. Son momentos donde lo que ya no es verdadero se cae y lo que todavía no sabemos ser se empieza a gestar. Es un momento que podemos aprovechar muchísimo, la crisis. ¿Y por qué? Generalmente pensamos, cuando estamos ante una crisis, si estamos dormidos, todavía no estamos demasiado conscientes, podemos echarle la culpa de lo que nos pasa al exterior. Al gobierno, a la pareja, a la situación del país, a la situación mundial, a mi jefe, a mi amigo, a quien sea. Muchas veces tratamos de encontrar un justificativo fuera a esa crisis. Como si esta crisis fuese el resultado azaroso de algo o algo que viene de afuera sin que yo tenga injerencia en eso. Y por otro lado, cuando siento que estamos más conectados con planos superiores, ya quizás despertamos espiritualmente, tenemos un poco más de conocimiento acerca de las leyes universales, sabemos que todo es absolutamente perfecto. Y por eso empezamos a entender que todo lo que está afuera es un reflejo de lo que estamos vibrando dentro. Pero igualmente, a pesar de que tenemos esta otra perspectiva, como sabemos que nosotros somos los creadores de todo eso que vemos afuera, también de alguna manera el ego nos hace creer que entonces hay algo fallado dentro de nosotros. Entonces estoy manifestando mal. Entonces si tengo esta crisis, si esto me pasa en mi trabajo, si de repente no estoy teniendo ingresos de dinero como los que yo espero, es porque en algo estoy fallando. No estoy haciendo lo suficiente o no estoy siendo lo suficiente o tengo todavía algo más que sanar. Y caemos en esa sanación eterna de la que hablamos en el episodio anterior. Entonces, sea porque estamos todavía dormidos o sea porque estamos conscientes, seguimos pensando que la crisis es una especie de castigo, porque algo faltó, porque algo no se hizo o porque algo se hizo mal.
sea un castigo externo o sea un castigo interno. Y hoy te vengo a contar que, sinceramente, no lo siento así. Siento que las crisis, al no ser errores, porque sabemos que todo en el universo es perfecto y tiene que pasar como tiene que pasar, tiene que tener una razón de ser. Venimos a este planeta escuela a aprender, a que el alma se autosupere con cada encarnación. Entonces esas crisis son verdaderos portales que nos muestran exactamente qué es lo que, por ejemplo, hay que soltar, que ya no vibra con nosotros. Y te voy a dar algunos ejemplos. Pero primero quiero hablar de la crisis como algo perfecto dentro de nuestro plan álmico. Nosotros tenemos un plan álmico, incluso lo que se conoce como un contrato vital. Cuando nosotros estamos a punto de encarnar en esta tercera dimensión, antes de ser fetos en la panza de nuestras mamás, generamos un contrato de vida en el que diseñamos como si fuese el guión de una película, diseñamos todo lo que queremos vivir, o por lo menos los hitos más importantes, como si fuesen los momentos claves de la película que vamos a vivir, o del libro que vamos a narrar. Y esos hitos son los momentos más importantes, los momentos claves de nuestra historia, que sí o sí queremos experimentar. Porque pueden haber sido cosas que quizás en otras encarnaciones no logramos aprender, y nos ponemos este objetivo. En esta encarnación quiero superar o quiero trascender el apego. O en esta encarnación tengo ganas de vivir esta experiencia porque no la viví en ninguna de mis otras vidas pasadas. Y quiero saber lo que se siente. Porque siento que mi alma va a aprender mucho de esa experiencia. Y como les decía, venimos a hacer aprendizajes y experiencias para el alma. Venimos a jugar y a divertirnos también. Ay, esto nunca lo probé en otras encarnaciones, lo voy a probar en esta. Claro que es más difícil ver esto cuando hablamos de una crisis, porque las crisis son incómodas, son cosas que generalmente no nos gustan. Pero son también cosas que decidimos aprender y experimentar. Quiero saber, por ejemplo, lo que se siente tener el corazón roto por una traición. A veces jugamos a esto también. Pero más allá del juego y de la experimentación en sí, las experiencias, todas ellas, incluso las crisis, nos vienen a traer aprendizajes. Y yo siempre digo que todas las situaciones nos traen principalmente aprendizajes por un lado y bendiciones por el otro. Y ustedes pueden pensar, bueno, Flor, pero en una crisis, bendiciones, cosas positivas, sí. Incluso si pensamos en los extremos, en las cosas, en las experiencias más dolorosas, el atravesar procesos de enfermedad, también podemos pensar en bendiciones. Yo les puedo asegurar, como les conté en los episodios anteriores, yo viví experiencias muy dramáticas, vamos a decir. Viví experiencias muy fuertes, como un tumor en el colon, como estar internada con 2 operaciones, también haber atravesado un proceso de enfermedad de mi marido con un tumor cerebral, cosas que consideramos crisis serias, vamos a decir. Y les puedo asegurar que de esas experiencias, esas fueron las crisis o las experiencias más transformadoras. Y yo puedo ver también los beneficios que eligió mi alma de pasar por esas experiencias. Yo, si no hubiera pasado por esas experiencias, no sabría lo que hoy les estoy compartiendo en el podcast. Porque en ese momento, cuando yo estaba en el hospital, por ejemplo, entendí, en el hospital y luego del hospital también haciendo el proceso de análisis de lo que había sucedido, entiendo que mi alma eligió ese aprendizaje porque también yo necesitaba
aprender a vivir la espiritualidad desde otro lugar, empezar a escuchar más mi cuerpo, a escuchar más mis emociones. Fue un proceso de madurez muy grande para mi alma, incluso para mi parte más terrenal. Y le agradezco profundamente. Y tuvo también sus bendiciones, ¿no? Porque en ese momento mi alma necesitaba frenar, porque no escuchaba mi cuerpo. Entonces estaba siendo en piloto automático. Y es exactamente lo que yo enseño ahora a no hacer. Sobre todo con algunos de mis programas sobre vivir, que es salir del piloto automático. Y yo jamás hubiese pensado en ese proceso, en dar ese taller que amo, maravilloso, de sanación, ni otros, ni siquiera hubiese generado este podcast en el que te traigo esto que yo aprendí a través de ese proceso tan maravilloso y que es realmente encarnar la espiritualidad. Y no fue solamente eso, fueron pasando muchas crisis y lo vi no solo en lo personal, sino con todos los consultantes que llegaron a registros akáshicos de los muchos años que tengo dando sesiones de registros akáshicos y de tarot evolutivo. Y siempre veía esto, ¿no? Que los consultantes venían con esta sensación de que estaban atravesando esas crisis porque en algo habían fallado. Personas que incluso ya canalizaban. Y entonces, por eso, siento que las crisis, cuando los guías les bajaban los mensajes y les explicaban por qué estaban atravesando esas crisis, yo vi que fueron las transformaciones más profundas para las personas, para los consultantes también. Porque hay que entender desde una mirada un poco más profunda que la crisis también forma parte de ese contrato vital, de ese plan álmico. Porque a veces de las experiencias más dolorosas es de donde sacamos los aprendizajes más profundos. Fíjense como cuando somos nenes, ¿no? Me viene este ejemplo ahora. Cuando somos chiquitos y nos dicen, mirá que te vas a caer, si te subís ahí a esa escalera te vas a caer. Nos lo pueden decir muchas veces, pero hasta que nosotros no lo experimentamos en el cuerpo y no nos caemos realmente, no lo terminamos de integrar. Y después vamos a tener más cuidado cuando subamos la escalera, porque lo vivimos en nuestro cuerpo. No es porque alguien nos lo dijo, lo vinimos a experimentar. Y eso es lo que vienen a hacer las almas a este planeta. No quieren saber la teoría, quieren experimentarlo en el cuerpo, porque esa es la única manera en la que el alma verdaderamente integra los aprendizajes. Y esto también son las crisis. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos desde esa mirada más profunda, lo vemos desde la mirada terrenal. Desde la mirada de me incomoda lo que estoy viviendo, no tengo ganas de vivir esta crisis, porque no puedo aprender siempre con cosas solamente maravillosas. Y lamentablemente no es así, ¿no? Es como volviendo al ejemplo de los niños, es cuando a mí me pasaba mucho que cuando mis niños eran pequeños, por supuesto siempre teniendo los cuidados necesarios, pero no estaba todo el tiempo diciéndole no te subas acá, no te subas allá, porque yo sabía que a veces necesitaban el aprendizaje de, bueno, me caigo, ¿no? Siempre que, por supuesto, no se caigan de alturas que los pueden lastimar. Pero dejar experimentar también es muy enriquecedor. Y eso somos nosotros. A nivel álmico somos como niños todavía, que nos falta mucho por aprender. Pero principalmente, si entendemos que nada de lo que vivimos es casual, nada de lo que vivimos es azaroso. Entonces entendemos que no llegamos a una crisis porque algo está mal, porque fallamos, porque si entendemos que todo es perfecto, sino porque generalmente cuando hay una crisis, algo en nosotros y en nuestra vida está simplemente listo para cambiar de forma. Entonces la crisis aparece cuando hay una estructura que ya no puede contener la expansión de conciencia que estamos atravesando. Y esto no es que nos viene a castigar, todo lo contrario.
La crisis no es un castigo. La crisis no es ¿por qué los guías o Dios o quien sea quiere que la pasemos mal? No. La crisis viene a mostrarnos qué es eso que ya no puede seguir igual, o porque vos cambiaste tu nivel de frecuencia, o porque hay algo más que está más alineado, más coherente con tu alma, porque es algo que tu alma quiso venir a experimentar. Por eso la crisis es tan incómoda, porque nos pide una transformación real, no parches. Nos pide que salgamos de esa zona de confort y no nos gusta. No nos gusta muchas veces lo nuevo y la crisis trae lo nuevo. Y esto puede pasarte en diferentes áreas. Muchos consultantes vienen a las sesiones en ese momento de transición, ¿no? En ese momento de crisis de ya, la verdad que hace 10 años que trabajo en este mismo lugar y ya no me siento, ya siento que no tengo que estar más ahí, tengo ganas de renunciar, estoy cansada, me pasa esto y de repente surgen crisis en lo laboral. De repente yo estaba segura de que me iban a promocionar y promocionan a otra persona antes que yo y empiezan a pasar una serie de cosas que hacen que la persona, el consultante, verdaderamente se dé cuenta de que ya no quiere estar ahí. Y esta crisis no es porque la persona no sabe hacer su trabajo o porque el universo está castigando a la persona porque no ayudó a tal persona. No. En muchos de esos casos, la crisis tiene que ver con esos momentos en los que el consultante quizás estuvo trabajando mucho su amor propio, estuvo trabajando mucho en su misión de vida y se da cuenta de que ese lugar donde está no es coherente o no está alineado con lo que verdaderamente viene a ser esta encarnación. Porque los guías, su alma, su yo superior, está pidiendo una nueva fase, que se atreva a dar ese salto de conciencia, de expansión, a una nueva fase de ese camino de vida. Entonces a veces los guías muchas veces me mostraban esta imagen de un río, de un caudal, de un canal, y con diferentes como diques, y se iban cerrando como con puertas. Cada vez que nosotros sintamos que se cierra una compuerta es para que el caudal del agua vaya por un determinado camino. No sé si se va a entender la imagen que me mostraban, pero me mostraban ese canal, ¿no? Y como muchas bifurcaciones, como muchos canales después. Y si los guías quieren que nos alineemos, nos ayudan a alinearnos con eso que vinimos a hacer, muchas veces nos cierran esos canales, pero no por maldad, no por castigo, sino para que vayamos por otro camino, para que nos desviemos un poquitito para aprender algo o para alinearnos con algo. Entonces la crisis es esa etapa donde ya no sos quien eras, pero todavía quizás no sabes quién sos ahora tampoco. Ese momento donde soltás un rol, por ejemplo, el rol de la hija que cumple, o la pareja que sostiene, o la madre que puede con todo. Y quedás de alguna manera en un vacío un poco incómodo. Ay, no sé qué quiero, pero sé que así no quiero esto. Y ese vacío no es un error, fíjense que ese vacío es el umbral. Ese vacío, esa sensación horrible de, ay, esto no me gusta, es incómoda, claro, pero te viene a mostrar qué es lo que ya no querés, para después también tener más claridad acerca de lo que sí querés, de cuál es esa dirección, de hacia dónde querés ir. Y una de las crisis, creo que todos los trabajadores de la luz, por lo menos, vinimos a experimentar, es esa crisis de la soledad como maestra. Hay una soledad muy particular que muchos trabajadores de la luz conocemos, y no es solamente estar solos físicamente,
es sentir que no somos sostenidos, que no encajamos, que no hay nadie que nos rescate. Y duele muchísimo. Muchos de nosotros experimentamos infancias en las que nos sentíamos diferentes al resto. Quizás tuvimos mucho amor, quizás tuvimos una familia que estuvo unida, pero hay algo que nos faltó porque quizás nos sentimos incomprendidos porque veíamos o experimentábamos o oíamos cosas que quizás los demás no, y no nos sentíamos del todo comprendidos. Y eso duele, claro que duele. Pero esa experiencia, aunque no parezca, tiene una función muy profunda. ¿Por qué nos sentíamos solos, los raros, los excluidos, los marginados? Porque vinimos a romper la dependencia. Esa dependencia emocional, esa dependencia energética, esa dependencia de que otro nos vea, de que nos valide o que incluso venga a salvarnos. Y hay un momento clave en toda crisis, cuando entendemos que nadie va a venir a rescatarnos. Y eso puede sonar duro. Se puede vivir como abandono o por el contrario se puede vivir como una iniciación. Porque cuando nadie viene, cuando sabes que nadie va a venir a salvarte, algo se va a activar adentro tuyo. Bueno, si nadie va a salvarme, ¿qué otra posibilidad tengo que salvarme a mí misma? Entonces empezás a sostenerte, a escucharte, a confiar en tu propio pulso, a confiar en tu propia voz. Y ahí nace algo que no puede darte nadie más y que también fue parte del plan. Venís a experimentar la soberanía. Venís a experimentar tu verdadero poder, a recordar ese poder profundo de que en realidad no necesitas a nadie más que te valide. Necesitas escucharte, necesitas recordar tu poder, necesitas recordar quién sos. ¿Y cómo pudimos sentir esta soledad, además de la infancia, ¿no? Pero muchas veces personas que siempre estuvieron rodeadas de personas, pero que sienten que en las crisis nadie entiende lo que están viviendo. O podés haber tenido momentos donde pedís ayuda o sentís que no tenés a nadie ni siquiera que pedirle ayuda, o cuando la pedís no llega como esperás. O esas etapas donde te das cuenta de que ya no podés depender emocionalmente de otros para sostenerte. Porque la crisis hace eso, corta dependencias, no para abandonarte, sino para volverte a vos. Y la soberanía no es controlarlo todo. Soberanía es dejar de entregar tu poder. Es saber que aunque otros no estén, vos estás para vos. Es muchas veces dejar de vivir esperando que el mundo te sostenga. Porque si estamos esperando que el mundo nos sostenga, nunca nos vamos a empezar a sostener a nosotros mismos, nunca vamos a empezar a construir sostén interno. Y esto no te vuelve dura, te vuelve libre. Y ahí entendemos que entonces esa crisis, esa soledad que vivimos, siempre tuvo una función, la de que recuerdes tu propio poder. Porque de repente podés empezar a poner límites que antes no podías. Dejás de negociar tu verdad para pertenecer, elegís caminos que antes te daban miedo. Y si lo vemos de esta forma, entendemos que la crisis no te quita poder. Por el contrario, la crisis te devuelve tu poder. Y esto no se trata de romantizar el dolor. No es que las crisis duelen, desarman, nos hacen sentir frágiles. Y esto es así, por supuesto, a nadie le gusta la crisis. No estamos diciendo que la crisis es maravillosa, abracen la crisis, no. Pero sí, cuando atravesamos las crisis con conciencia, cuando entendemos, bueno, esto pasa para mí, esto pasa para la evolución de mi alma, entonces por supuesto lo tengo que sentir,
Tengo que sentir profundamente ese dolor, eso que me hace sentir la crisis, porque también es parte del aprendizaje. Sentir es sanador, lo que se siente se sana. Pero también podemos tener conciencia. Dejar de sentir que la crisis es porque me están castigando, porque estoy haciendo algo mal. Dejar de castigarme por tener una crisis. Y por el contrario, transformar esa situación en un portal de poder personal. Cada vez que una crisis te quitó algo, probablemente te estaba devolviendo a vos. Si esa relación se terminó, ¿cuántas veces nos pasa que se termina una relación y estamos destruidos, acongojados, parece que el mundo se nos vino abajo y 6 meses después, 1 año después, lo que uno tarda en recuperarse, mira para atrás y dice, qué suerte que me pasó eso, qué suerte que al final eso se terminó, porque si no yo no estaría acá donde estoy hoy. ¿Cuántas veces nos pasó que algo que consideramos terrible, después, con el tiempo, vemos hacia atrás y decimos, qué suerte que eso pasó? Mira todo lo que aprendí con esa experiencia. Entonces, cuando nosotros traemos conciencia a las crisis, podemos realmente entenderlas desde otro lugar y las vamos a transitar de otra manera, se los aseguro. Cuando uno transita a la crisis con conciencia, pasa algo maravilloso y es que la dejamos de sufrir. No la sufrimos. La transitamos. La transitamos con conciencia. Sintiendo, sí, sentimos profundo. Pero sin sufrir, sin que eso nos afecte a nuestro amor propio. No significa que no podamos tener una crisis porque algo hicimos. Sí, puede ser que nos hayamos equivocado, porque somos humanos. Esto no significa que como todo es perfecto es porque, esto es perfecto, entonces no hice nada mal. Sí, también puede ser que nos hayamos equivocado, pero también la equivocación es parte del aprendizaje. Quizás tengamos que equivocarnos para aprender eso. Para aprender a rendirnos, para aprender a rendirnos en el buen sentido, quiero decir, ¿no? Para dejar de controlar, para pedir perdón, para lo que sea. Lo sentimos profundamente, pero no lo sufrimos desde la inconsciencia, lo atravesamos con conciencia. Así que bueno, esto es para que pensemos también qué soberanía se está gestando en mí si estoy atravesando una crisis en este momento. Te invito a pensarlo. Si estás atravesando cualquier tipo de situación desafiante, intentes ver por lo menos estos 2 puntos. ¿Cuál será el aprendizaje de esto que estoy viviendo? ¿Y cuál es el beneficio que esto me trae? Porque muchas veces seguimos sosteniendo situaciones que no queremos porque hay algún beneficio escondido en lo que estamos viviendo. Muchas veces hay personas que están experimentando muchos procesos de enfermedad porque necesitan también sentirse cuidados. Y el cuerpo no encuentra otra forma más que a través de ese proceso de enfermedad. Puede haber muchas razones, muy particulares en cada caso. Pero estas 2 preguntas te pueden ayudar mucho a atravesar estos procesos de crisis. ¿Cuál será el aprendizaje y cuál será el beneficio secundario de esto que está pasando? ¿Qué soberanía se está gestando en mí gracias a esta crisis? Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio. Gracias por estar acá. Gracias por animarte a vivir encarnada. Y nos vemos en el próximo episodio. Si este episodio resonó con vos, te invito a seguirme en mis redes y a conocer mis espacios de acompañamiento, registros akáshicos y membresía. Gracias por estar acá y por elegir vivir tu espiritualidad encarnada.